Saludos cordiales, bachilleres. En esta clase continuaremos con el tema establecimiento de la metodología de recolección de información. En investigación, cualquiera de las fuentes, primaria o secundaria, es válida siempre y cuando el investigador siga un procedimiento sistematizado y adecuado a las características del tema y a los objetivos, al marco teórico, a la hipótesis, el tipo de estudio y al diseño seleccionado. Cuanto mayor rigor y exigencia se involucren en el proceso del desarrollo del estudio, más válido y confiable será el conocimiento generado. La metodología contesta el cómo lo haremos. En la actualidad, en investigación científica hay gran variedad de técnicas o instrumentos para la recolección de información en el trabajo de campo de una determinada investigación. De acuerdo con el método y el tipo de investigación que se va a realizar, se utilizan unas u otras técnicas. Según Muñoz Giraldo, la investigación cuantitativa utiliza generalmente los siguientes instrumentos y técnicas para la recolección de información. Entre las principales técnicas que podemos encontrar para la recolección de información tenemos las encuestas, las entrevistas estructuradas y no estructuradas y la observación. De esto hay que tener presente que para cada técnica nosotros tenemos instrumentos que podemos utilizar para ello. Por ejemplo, los más comunes son escala de actitudes, análisis de contenido, test estandarizados y no estandarizados, grupos focales y grupos de discusión, pruebas de rendimiento, inventarios, ficha de cotejo, experimento, pruebas estadísticas. Recordemos que todo depende del tipo de investigación que nosotros estemos realizando. Por ejemplo, si estamos realizando un estudio de factibilidad en la cual necesitamos encuesta, nosotros vamos a diseñar el cuestionario que vamos a pasar según el tipo de muestreo que hayamos encontrado. Pero cuando nosotros estemos realizando un estudio dentro de una específica empresa, ahí tendremos que hacer más que todo listas de chequeo para ir verificando o hacer la verificación a través de la observación directa de cuáles son esas necesidades o qué es lo que nosotros tengamos que investigar al respecto según nuestro tipo de investigación. Según los mencionados autores, la investigación de tipo cualitativo utiliza las siguientes técnicas e instrumentos de acuerdo con el problema objeto de la investigación que se va a realizar. Estas pueden ser entrevistas estructuradas y no estructuradas, observación sistemática y no sistemática, historias de vida, autobiografías, notas de campo, análisis de documentos y diarios. Entre los instrumentos más utilizados en el tipo de investigación cualitativo podemos mencionar archivos, cuestionarios, métodos sociométricos, survey social, investigación y listados de interacciones, grabaciones en audio y video, fotografías y diapositivas, test de rendimiento, grupos focales y grupos de discusión, entre otros. En concordancia con los autores citados, no todos los instrumentos o las técnicas se aplican a toda investigación. La tendencia es utilizar baterías, aplicación de varios instrumentos que se complementan a las diferentes investigaciones. Queda a criterio del investigador cuáles serán esas técnicas o instrumentos que va a utilizar según el tipo de investigación que esté realizando.
La tendencia contemporánea de la investigación es el diálogo entre enfoques, porque se acepta el criterio de que no hay método ni técnica autosuficientes para la comprensión de la realidad de ningún aspecto u objeto de estudio. Por tanto, se reconoce la necesidad de la complementariedad de métodos y técnicas. Para nuestras investigaciones, presentamos de manera genérica las principales técnicas e instrumentos de recolección de información en un proceso de investigación. Así podemos utilizar encuestas, entrevistas, checklists, buscando aquello que nosotros necesitamos o apegado al tipo de estudio que nosotros estamos realizando. Hay que tener presente que estas técnicas tienen aplicación en cualquiera de los enfoques cualitativo y cuantitativo de la investigación por su importancia en la investigación actual, siendo, por ejemplo, la técnica que ustedes vayan a utilizar, la encuesta, pueden utilizar un cuestionario o en una entrevista una guía o una batería de preguntas. En la observación directa, nosotros podemos tener registros anecdóticos o de observación, listas de cotejo, escalas de calificación, fichas de observador, etc. La encuesta es una de las técnicas de recolección de información más utilizadas. El instrumento que se utiliza para fundamentarse es un cuestionario o un conjunto de preguntas, ya sea abiertas o cerradas, o podemos hacerla de múltiples opciones según lo que nosotros necesitemos, que se preparan con el propósito de obtener información de las personas. La entrevista es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideren fuente de información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener información más espontánea y abierta, por lo que el encuestador o el entrevistador tiene que estar consciente de lo que nuestra persona que nos está dando información está diciendo, porque en su diálogo puede estar profundizando la información de interés para el estudio y haber contestado muchas de las preguntas que nosotros traemos preparadas. Por lo tanto, debe de ser un conocedor exhaustivo de dicha entrevista o dicho cuestionario o dicha lista de preguntas que está realizando o quiere investigar sobre determinado tema. Entre los tipos de entrevistas que nosotros solemos hacer se encuentran la estructurada, la no estructurada y la semiestructurada. Las entrevistas estructuradas son más rápidas de realizar, ayudan a evitar la pérdida de oportunidades y reduce opiniones sesgadas. Cuando esta entrevista no es estructurada, permite profundizar en las discusiones, se adapta a los cambios del tema, improvisa las preguntas pertinentes durante la entrevista. Como hemos mencionado, todo depende del tipo de investigación que nosotros estemos realizando. Y en una semiestructurada se cuenta con una lista de temas y preguntas, pero se puede variar. El orden de las preguntas también puede variar según el flujo de la conversación. Probablemente se necesitan preguntas adicionales que la persona que está realizando la entrevista puede ir ahondando en este tipo de información según se vaya moviendo la conversación.
La observación directa. Su uso tiende a generalizarse debido a que permite obtener información directa y confiable, siempre y cuando se haga mediante un procedimiento sistematizado y muy controlado. Se utilizan medios audiovisuales muy completos, especialmente de estudios del comportamiento de las personas en su ambiente natural. Para ello, como ingenieros, nosotros tenemos diferentes técnicas que podemos aplicar según el tipo de estudio que estemos realizando. En el análisis de documentos es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del estudio. Para una investigación de calidad, se sugiere utilizar simultáneamente dos o más técnicas de recolección de información con el propósito de contrastar y complementar los datos. Así tenemos un ejemplo donde nosotros tenemos que ver el apellido y el nombre del autor, el título y subtítulo de la obra, lugar de edición, editorial, colección, fecha de impresión y el número de páginas. El esquema general que puede usarse para la recolección de los datos necesarios para responder a los objetivos y para aprobar la hipótesis o probar la hipótesis de investigación o ambos. Primero debemos tener claro los objetivos propuestos en la investigación y las variables de la hipótesis, si es que lo existiesen. Debe de haber seleccionado la población o muestra objeto de estudio. Recuerden que esto depende del tipo de estudio que nosotros estemos realizando, puesto que no necesariamente vamos a necesitar un muestreo, pero si de ser así, lo debemos de considerar. Debemos definir las técnicas de recolección de información. Debemos antes de eso elaborarlas y verificarlas con un experto. Posterior a ello, podemos recoger la información para luego procesarla para su respectiva descripción, análisis y discusión. Recapitulando, nosotros podemos recolectar o hacer la recolección de la información mediante diferentes técnicas. Y cada técnica o en cada técnica nosotros podemos utilizar diferentes instrumentos, ya sea encuestas como técnica, el cuestionario como instrumento. Dentro de las entrevistas podemos mencionar instrumentos como la batería de preguntas o un cuestionario de forma personal, ya sea esa entrevista sea de forma personal, telefónica, en línea o en línea. Actualmente es muy común que utilicemos las entrevistas o los cuestionarios en línea, que nos ayudan o nos facilitan recolectar esta información por el limitado tiempo que las personas tienen. Cuando realizamos la observación, ya sea personal directa o con apoyo de equipos, lo debemos de hacer con aquellas listas de chequeo o con la técnica más adecuada para poder hacerlo. Dentro de las fuentes de información, recuerden que nosotros tenemos las primarias, que son hechas por la misma persona, levantando los hechos encontrados, y las secundarias, que es material que tiene una investigación similar o algunos rasgos que me interesan para mi investigación. Puede ser material impreso, material digital, pero debemos de recordar que esta información secundaria debe de ser fidedigna. Por lo tanto, nosotros debemos de buscar aquellas fuentes que me garanticen que la información es real.
Ejemplo, al utilizar metodología de la investigación. Recuerden que lo primero que debemos hacer es definir el tema. Veamos de qué se trata la investigación que nosotros queremos realizar. Esta información a grosso modo se identifica en la portada, en el tema. Posterior a ello, nosotros debemos establecer cuáles son nuestros objetivos, el general y los específicos, porque estos nos darán la guía de qué es lo que nosotros necesitamos investigar. Y basados en ello, nosotros establecemos esta metodología de la investigación. Como les mencionaba, para determinar qué técnicas va a utilizar es importante tomar en cuenta los objetivos que se pretenden alcanzar, tanto el general como el específico. Aquí tenemos un ejemplo de los objetivos para el tipo de estudio de seguridad y salud ocupacional que estamos estableciendo en nuestro ejemplo. Cuando ya tenemos claro nuestro tema y los objetivos que andamos buscando, debemos planificar y hacer un esquema. En el ejemplo se detalla la metodología ad hoc al tema de la investigación. Detallará todos los requerimientos de información necesarios. Podemos utilizar este esquema o el esquema que nosotros vamos a utilizar y agregarle cuál es la técnica y qué instrumentos vamos a utilizar para poder levantar esta información. La metodología, diseño de la investigación, determina el tipo de investigación, preparación de la investigación, la búsqueda, trabajo de campo, planificación, realización y el análisis, el procesamiento de la información, edición, diseño de la base de datos, grabaciones, etc. Tabulación y análisis de toda la información que nosotros hemos levantado para poder llegar a encontrar esos hallazgos que necesitamos. En la preparación de la investigación, determinaremos la información necesaria. La puede detallar en una tabla o ficha de tipo fuente, primaria o secundaria. Así se le facilitará el recuento para sus citas. No olvidar la bibliografía de donde hemos encontrado cada una de estas técnicas, puesto que esto es importante para referenciar nuestro documento. Ahora, debemos establecer, como ya les mencionaba, qué instrumento utilizará para cada técnica elegida, ya sea encuesta, observación directa o entrevista. La técnica que usted va a utilizar va a tener su respectivo instrumento: cuestionario, lista de cotejo, checklist o inventario de listado de las investigaciones. Así podemos hacerlo junto con el esquema de la metodología o por aparte. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de un instrumento, un cuestionario. Debemos de recordar que debemos colocar el encabezado, los logos, relacionarlo con la encuesta a quién va dirigida, el objetivo que se persigue con cada pregunta. Usted debe de estar claro, y el objetivo para toda la encuesta o el cuestionario también es importante que lo haga saber a la persona que se lo va a pasar. Deben haber indicaciones que le permitan complementar el cuestionario de manera correcta y otros datos relevantes en su investigación que son de manera genérica, pero que le sirven para perfilar a qué persona se le está
o empresa, puede ser también, se le está pasando este cuestionario. Puede ser edad, lugar de residencias, nivel de ingresos, si es ciudadano o es turista de otro país. Eso va a depender de qué es lo que nosotros estamos investigando. Acá tenemos otro ejemplo de instrumento, puesto que estamos buscando riesgos en oficinas. Lo más general es hacer un checklist o una lista de cotejo. Recuerden que siempre debemos colocar el encabezado, los logos, debemos de establecer el objetivo que se persigue con la lista de verificación y otros datos relevantes en su investigación, área que se investiga, las particularidades, en este ejemplo, equipo de protección personal, si es o no es requerido, luego el apartado de señalización y lo que se quiere verificar, cuántas preguntas sean necesarias para lograr obtener todos los objetivos. Eso va a depender de qué necesitemos, de las especificidades que estemos buscando. Continuando con la misma lista de cotejo o checklist, como normalmente le llamamos, estas pueden ser otras variables que nosotros queremos levantar. Solo recuerde dejar completos los encabezados de cada tabla que presente. Aquí continúa el apartado de señalización y se añadan otros como vías de circulación con sus detalles, riesgo por incendio, respetando los márgenes establecidos para las páginas, según la norma que nosotros estemos aplicando. Gracias por su atención. Con esto finalizamos el tema y recuerde que cuando estemos viendo un video debemos tener presente que hay que dar las pausas o colocar pausa cuando nosotros requiramos copiar alguna información que creamos relevante.